Bienvenido a Gran Comisión en línea. Esperamos que estés disfrutando con tu familia desde tu hogar. Nos alegra tenerte con nosotros. A continuación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra iglesia. Si quieres estar conectado con nosotros y tener a la mano el último contenido relacionado a nuestras reuniones, puedes descargar nuestra aplicación como Gran Comisión Tegucigalpa. Allí encontrarás todo el contenido de nuestras conferencias y series, así como también recibir notificaciones de nuestras reuniones y actividades en línea. Y si quieres encontrar un grupo de crecimiento, recuerda llenar nuestro formulario de grupos en nuestra aplicación Gran Comisión Tegucigalpa. Estamos seguros que encontrarás amigos con el cual compartirás alegría y vida. Queremos recordarte que hay un equipo de consejeros listos para atender tu necesidad o tus dudas. Puedes escribirnos a la siguiente dirección de correo: ministerio.consejeriaigct@gmail.com. En la Iglesia Gran Comisión nos encanta tenerte con nosotros, sobre todo en las reuniones especiales de fines de semana. La distancia no es un impedimento para que juntos podamos compartir un tiempo de comunión y edificación donde quiera que te encuentres. Así que te damos la más cordial bienvenida.
está quebrantado. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser que te adora a ti, te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti mío. Mi amor, traes luz a la oscuridad, eres paz y esperanza al que está quebrantado. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser que te adora a ti, te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti, te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti mío. La creación te adorará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la creación te adorará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la creación te adorará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, en mi ser que te adora a ti, te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti, te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti mío. Nuestra iglesia es una iglesia de grupos de crecimiento. A lo largo de los años hemos visto la importancia y el beneficio que hemos obtenido de ser parte de un grupo de crecimiento. Ese es el lugar donde nosotros aprendemos a poner en práctica principios, aprendemos unos de otros. Vamos aprendiendo de los que van adelante de nosotros y los que van llegando van aprendiendo de nuestra vida. Es el ambiente ideal bíblicamente. Dios lo diseñó
para nuestro crecimiento. Gracias a Dios que también tenemos las reuniones generales como esta. Pero queremos animarte que si no estás en un grupo de crecimiento, o si has estado pero irregular, no te desconectes. Si no estás en grupo, te animamos a conectarte a un grupo. Si ya estás en grupo, te queremos animar a 3 cosas. 1, a que estés orando por tu grupo de crecimiento. Ora para que esté creciendo, para que se esté afirmando, para que esté siendo un lugar de edificación y para la gloria de Dios. Ora por ellos. Sirve en tu grupo de crecimiento, aún en esta época que estamos en línea, sírvelos. Llamadas, oración, si alguien necesita algo, sirve en tu grupo. Y un elemento importantísimo hoy en día, con todo lo que hemos estado aprendiendo, es invitar. Esa es una de las cosas más buenísimas que puedes hacer por el crecimiento y el bien de tu grupo. Invita amigos, invita familia, invita conocidos. Y hoy en día que estamos con la herramienta de las reuniones en línea, no tenemos límite. Podemos invitar a cualquiera que viva en cualquier parte del mundo. Qué buenísimo eso. Así que, ánimo, saquémosle el mayor provecho que Dios tiene para nuestra vida por medio de los grupos de crecimiento. No te permitas el lujo de estar sin un grupo de crecimiento. Y si ya estás en un grupo, sácale el mayor provecho. Ahí vas a crecer mucho. Además, quiero aprovechar para invitarlos a que no se vayan a perder. No se vayan a perder la serie que estamos teniendo los miércoles de Apocalipsis en tiempo real. Estamos viendo temas que son profundos, que son de mucha ayuda, de mucha capacitación, para que tú sepas presentar defensa y puedas dar palabras con fundamento a todo esto que está pasando. Queremos capacitarte, queremos afirmarte en tu fe. Los miércoles, nuestra serie Apocalipsis en tiempo real. Los esperamos. Que Dios les bendiga. ¿Qué es esto? No lo puedo entender. El dolor irrumpió y se llevó todo. Se llevó el canto de la primavera y la danza de la llama. Se llevó la calidez del mediodía y el silencio del amanecer. El suelo se derrama por debajo de mí, las cuerdas se desenrollan. Los árboles pierden sus hojas, se ha roto el cielo. Mi aliento es como una pluma quebrantada, la belleza se ha acabado, no queda nada para mí, me he vuelto transparente. Estoy en un lugar donde las sombras se derrumban, estoy dando vueltas, estoy por rendirme. Este mundo es frívolo, el sentido se esfumó, por suelo hay un océano, me estoy hundiendo en él. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde está la razón, la respuesta, el final? Persigo tu sombra, atrapado en preguntas estoy llamando y me pregunto por qué. Aun cuando giro, tú giras. Si me estiro, te estiras tú, y entre la llama abrasadora me estás esperando. Cubres mis lágrimas con besos, acurrucas mi dolor, me tocas en el silencio, me resguardas en el calor. Y cuando la furia crece para arrojarme en la derrota, formo mi lecho del polvo. Y tú duermes junto a mí. Bueno, antes que nada quiero darle gracias al Señor por estar acá esta noche compartiendo con ustedes.
Para mí es una bendición extrema, grandísima estar acá, intentando compartir algo que para mí ha sido muy, muy espectacular en mi vida. Como cristiano no había pasado por algo así, pero lo llamo espectacular porque en realidad ha sido un proceso muy bonito, aunque mucha gente no lo vea así. Y creo que muchos de nosotros, cuando no pasamos por pruebas, pues empezamos a caminar de forma que vemos las cosas que creemos nosotros que están bien y que Dios se encarga de hacernosla ver que en realidad no están bien. O sea, una prueba para mí es espectacular. ¿Por qué? Porque uno puede ver la gracia del Señor, la fidelidad del Señor, manifestada en un esplendor que uno no lo puede creer. O sea, es una prueba difícil desde el punto de vista de salud y espectacular desde el punto de vista espiritual, porque vemos a Dios trabajando en la vida de sus hijos. El 31 de mayo fui diagnosticado con COVID. Ese día el impacto fue fuerte, en realidad fue muy fuerte. Los primeros 4 días después de salir positivo estuve en la casa, yo controlando mis valores de saturación y temperatura, pero el 5.º día la saturación bajó a 85 y la temperatura subió y la orden de la doctora era internarse. Y comienza a ver de veras las maravillas del Señor, porque ese día una enfermera tenía que inyectarme y llegó. Yo no le quería decir a mi esposa de que tenía una saturación bajo 92 porque no quería internarme. Ella me midió la saturación y estaba en 84. Automáticamente ella dijo: hay que llevarlo. Yo dije: no me quiero internar. Como veo, manifestaba yo la fidelidad de Dios en ese momento, porque la enfermera, en vez de molestarse, se puso a orar. Y la oración de ella cambió mi decisión. Ese sábado me internan. Como a las ya 8 o 9 de la noche me quedo solo en la habitación con un montón de alambres conectados al pecho y eso que solo en las películas lo ve uno, y toda esa cosa sonando. Y comencé a orar. Ese día comencé a orar fuerte, muy, muy fuerte, con el temor de dejar a mi familia. Por muchas cosas uno tiende a orar fuerte. Comenzó el proceso de tratamiento y en realidad no quiero hablar mucho de la enfermedad, quiero hablar más de lo que Dios hizo en mi vida, pero para poner en contexto a la gente que nos está viendo y escuchando, ese día yo tuve un poco de temor. Pero al día siguiente yo, después de inyecciones y un montón de cosas, me levanté y me acordé del versículo, este versículo que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, de acuerdo a sus propósitos. Yo dije: yo amo a Dios. Y si yo amo a Dios, lo que me está pasando me va a ayudar a bien, porque es el propósito del Señor. Entonces lo vi de esa manera, no dejé de orar, pero bajé la intensidad de oración y empecé a preguntarle al Señor: bueno, si lo que me está pasando me va a ayudar a bien, porque tú lo dices en tu palabra, en el libro de Romanos, tú lo dices así, y es de acuerdo a tus propósitos, dime qué es lo que quieres. Entender 2 cosas: que la gracia, yo no puedo hacer nada por la gracia porque es un don de Dios, pero sí puedo hacer mucho, mucho para derramar la gracia que el Señor me ha derramado a mí.
Nosotros en la palabra de Dios podemos ver una infinidad de ejemplos en el cual Dios vino y ayudó a su pueblo a luchar, a avanzar, a vencer un montón de tempestades. Y en 2 de Samuel, capítulo 21, podemos ver una historia en la cual Dios ayudó a David y a sus oficiales a vencer a varios gigantes en sus vidas. Y te tiro este reto, este mensaje para que te pongas a pensar como qué gigantes tienes hoy en tu vida. Y nosotros aquí como iglesia pues estamos presentándonos ante Dios, diciéndole que así peleo mis batallas a través de su gran amor y de su poder. Y eso le cantamos hoy, todos juntos. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. 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 Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. 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 Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. 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 Hola, qué bueno saludarles de nuevo en un nuevo mes y una nueva serie. Siempre tenemos grandes expectativas cada vez que comienza una serie. Y el comienzo de una serie para nosotros significa que Dios nos va a hablar. Por un lado,
pero también que vamos a estar desafiados a tomar decisiones y que vamos a seguir avanzando en el crecimiento que Dios nos quiere dar. Estamos en una serie que le hemos puesto por nombre En sus zapatos. No sé si has escuchado esa frase de ponte en los zapatos de él, ponte en los zapatos de ella. Hay que ponerse en los zapatos de esta persona. Realmente esa figura y esa actitud de ponerse en los zapatos de alguien tiene un gran impacto. De verdad es una de las mejores decisiones que podemos hacer. Y en estas 4 semanas queremos explicar un poco, queremos graficar a través de la historia de un hombre llamado Pedro, que es ponerse en los zapatos, en este caso de Pedro, pero no solo aprenderemos de ponernos en los zapatos de Pedro, aprenderemos cómo Jesús se ponía en los zapatos de las personas y qué significaría nosotros imitar esa actitud todos los días de nuestra vida. Tengo tan fresco, en una ocasión una persona se anotó para recibir consejería en nuestra iglesia. Y recuerdo que en uno de los horarios de la tarde atendía a esta persona y cuando llegó a la oficina, pues yo estaba en una consejería previa, terminó la consejería, salí, despedí a la persona y cuando iba a entrar esta persona vi el nerviosismo de la persona. Ya se imaginan ustedes aquel nerviosismo. Yo saludé a la persona y bastante nerviosa. Entramos a la oficina. Y cuando estábamos ahí era un ambiente tenso. Yo sentía el ambiente de la persona bastante tenso. Y entonces comencé a enfocarme y le dije, hey, mira, en estos primeros minutos solo quisiera conocerte un poco. Cuéntame de tu familia. Y empezó a contarme de la familia. Yo miraba cómo la persona se empezaba a desbloquear. Cuéntame qué haces. Y ya empezó a contarme qué es lo que hacía. ¿Hace cuánto vienes a la iglesia? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Qué es lo que más te gustó de la iglesia? Y mediante íbamos avanzando, le dije, bueno, quisiéramos entonces comenzar. ¿Qué te parece que hagamos una pequeña oración? Entonces hicimos una oración y recuerdo que le dije, mira, lo que Dios quisiera decirte, si pudiera decirte algo en este momento es que no tengas miedo, que te relajes, que estés tranquila, que estás en el trono de la gracia y adelante. Comenzó la plática. Y fue bien interesante que como a la media hora, de una manera significativa, Dios le había hablado a esta persona. Y entonces esta persona empezó a contarme que el día anterior ella se había arrepentido. ¿Para qué hice esta cita? ¿Para qué hice esta cita? Y tenía mucha ansiedad esta persona de ir a conversar acerca de esa situación que estaba atravesando. Es más, recuerdo que ella mencionaba que ella estaba tratando en su mente de imaginar que algo ocurría, que algo pasaba, que se iban a tomar las calles ese día, que iba a amanecer una gran tormenta para no llegar a la cita. Entonces, es bien importante que puede ser en una consejería te puedes poner en los zapatos de la persona todo el sufrimiento que hay. En un matrimonio te puedes poner en los zapatos del cónyuge. En tu relación con tus hijos, imagínate, ponerte en el zapato de tus hijos, ponerte en el zapato de tus jefes, esa figura de ponerse en los zapatos. Entonces, si vamos a hablar 4 semanas de esto, de ponerse en los zapatos, ¿qué significa eso? Pues quisiéramos entonces graficar un poco lo que significa esta figura, el significado de ponerse en los zapatos. En primer lugar es intentar entender. La vida se trata de poder ayudar a otros. Para ayudar a otros tienes que entender, tratar de entender. Cuando tú te conectas tratando de entender el momento propicio para ayudar a otros. Una segunda manera de entender esto de ponerse en los zapatos es practicar empatía. Básicamente practicar empatía, sentir un poco más como la persona. Eso es practicar empatía. Jesús lo hacía, practicar empatía. En tercer lugar es percibir e interpretar. Percibir, tratar de percibir. Dios te ha dado 5 sentidos. Tratar de percibir el lenguaje corporal de las personas, tratar de poder escuchar, de poder ver de manera espiritual y graficar de una manera divina, tratar de decirle a Dios, Dios, ayúdame a entender, a ver con tus ojos, como tú lo haces, a esta persona y poder entender. Y eso es lo que hacía Jesús, eso es lo que hizo con un hombre común y corriente llamado Pedro, llamado Simón, llamado Pedro. Pero también
Graficar esto de ponerse en los zapatos tiene que ver con sentir dolor, y es un dolor provocado por el crecimiento. Entonces, en 4 semanas, ¿qué vamos a estar aprendiendo? En primer lugar, que todos nosotros necesitamos un cambio. Este hombre llamado Pedro necesitó un cambio. Dios viene, lo recluta y lo llama, porque es un hombre que necesita cambios. No solo eso. En la segunda semana aprenderemos que todos nosotros vamos a lidiar con momentos estremecedores en nuestra vida. La vida se trata de eso. En la tercera semana estaremos hablando de que hay situaciones y momentos donde nos sentimos acabados. Pedro le pasó. Pero la gracia nos levanta y nos impulsa. Y en la cuarta semana Dios nos estará enseñando cómo nosotros podemos seguir avanzando en la dirección correcta, enfocados en hacer no lo que nosotros queremos, enfocados en no decirle a Dios, Dios ven a mis planes, sino nosotros ir a los planes de Dios. El día de hoy entonces vamos a hablar, la conversación es pies sucios. En los zapatos de alguien, pies sucios. Y básicamente, ¿qué significa pies sucios? Antes de poder explicarte un poco cuál es el significado de nuestra conversación hoy de pies sucios, unos pies sucios, quiero que vayas conmigo a la Biblia. Y vamos a tomar una de las historias donde Jesús viene y recluta, llama e invita y le manda a Pedro a que lo siga. En primer lugar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues vamos a leer un poco las escrituras para entender esto. Iremos al libro de Lucas, capítulo 5, del 1 en adelante. Dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Uno de ellos era Pedro. Y entrando en una de ellas, de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco. Grábate esto, le rogó que la apartase un poco. Y sentándose en esa barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de enseñar, cuando terminó de hablar con la multitud, pues le dijo a Simón, Simón, boga mar adentro, Simón, rema mar adentro, y lo que tienes que hacer entonces es echar las redes. De eso va a empezar a hablar la historia, lo milagroso que va a ocurrir. Y echad vuestras redes para pescar. Le está dando un mandamiento y una promesa. Echa las redes y tú vas a pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Piensa, es un hombre trabajado y agotado. Hemos estado toda la noche. Trata de graficar cuántas horas han pasado en tu vida. Esa noche puede representar meses o años. Y nada hemos pescado. Hemos hecho mucho esfuerzo y nada hemos logrado. ¿Qué continúa diciendo el pasaje? En tu palabra voy a echar esa red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, que esa red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Interesante, comunidad, eran compañeros. Pero Jesús le dijo, no temas. Esto es importante, no temas. Jesús está percibiendo qué es lo que hay en ellos. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cómo te explicas que en un episodio estos hombres logran un milagro, lo dejan todo y le siguieron? Entonces, cuando pensamos en pies sucios, lo que vamos a explicar básicamente, en primer lugar, es que todos necesitamos un cambio, ¿sí o no? No importa en el punto en que te encuentres. Puede ser que no hayas aceptado a Jesús como tu Salvador. Puede ser que ya aceptaste a Jesús como tu Salvador. Estás iniciando tu vida cristiana o llevas muchos años de vida cristiana, pero necesitas un cambio. Entonces, los pies sucios básicamente representan un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés, quítate los zapatos, porque este lugar santo representaba por dónde has caminado, Moisés, por dónde has andado, Moisés. Pedro en ese momento necesita un cambio y un cambio profundo de vida. Entonces, cambio de mentalidad es cambio
de frustración. Es un hombre frustrado, es un hombre trabajado, pero tiene un flujo de frustración. Está agotado, está colapsado mentalmente porque tiene un flujo de frustración. Y cuando vamos a Jesús e interactuamos con Jesús, Dios está haciendo un cambio. Ahora, pensamos en pies sucios y también entonces estamos pensando en un nuevo propósito. El nuevo propósito es poner a Dios primero. En esa historia, Pedro le está diciendo, Señor, está bien, te voy a poner, te voy a invitar, te voy a prestar mi barca, te subo a mi barca, te doy permiso. ¿Qué tanto vas a poner a Dios primero hoy? ¿Qué tanto lo vas a subir a tu barca y le vas a decir, Dios, esa barca es tuya, úsala como tú quieras? Nuevo propósito. Pero también pies sucios es nuevo caminar. Nuevo caminar es Pedro a partir de ese momento se convierte en un ganador de almas. El libro de Proverbios dice que el que gana almas, ¿qué es? Es una persona sabia. El que gana almas básicamente es sabio, se convierte en sabio. ¿Te gustaría ser una persona sabia? ¿Te gustaría ganar almas? ¿Te gustaría decir, Dios, quiero tener una nueva ruta, Señor? Esa ruta de caminar contigo, de tener un nuevo propósito, pero sobre todo un cambio de mentalidad. Me siento agotado. Esta temporada en la que hemos atravesado ha sido difícil. Mi flujo de frustración es dura. Puede ser que sea flujo de frustración familiar, flujo de frustración laboral, flujo de frustración emocional. Pregúntate cuál es tu frustración hoy. Algo te frustra y a Pedro le frustra que no ha pescado nada, pero ha trabajado mucho. He trabajado mucho, pero no he logrado nada. Así que entonces, quisiéramos hablar de algunos factores. Es más, diríamos 3 factores de cambio. Quisiéramos hablar de 3 factores de cambio en la vida de una persona, en la vida de un creyente. 3 cosas que pueden suceder hoy mismo. Y tú esta semana las puedes aplicar a partir de hoy. Este mismo sábado tú puedes aplicarla. Y en primer lugar, ese factor de cambio es entender que en mi vida menos es más. Menos es más. Quizás has tratado de lograr mucho. Quizás has trabajado mucho. Puede ser que no estés en una escala de pereza. Puede ser que estés en una escala de diligencia, pero estás frustrado porque no has conseguido mucho. No has logrado mucho. En esta historia, este hombre termina lleno de temor y de asombro y dice, esta pesca ha sido de las pescas más milagrosas nunca en mi vida. Yo solo hubiese podido hacer esto, menos es más. Pero en el verso 3, ahí está la clave. Todo comenzó. Esa historia termina con una gran abundancia de peces, pero la historia inicia cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, mueve la barca un poco. Mueve la barca un poco. Tan solo mueve la barca un poco. La vida se trata de esas pequeñas decisiones. La vida se trata de ese enfoque, de tener un oído dócil y empezar con esa pequeña decisión, un poco. ¿Qué es eso poco que Dios te está pidiendo hoy? ¿Qué es esa pequeña decisión que no has tomado? Quizás quieres tomar una decisión bien grande, pero no has podido ser fiel en eso poco. Sé fiel en eso poco, tan solo un poco. Un segundo factor de cambio para nuestras vidas es entender lo siguiente. Nosotros nos obsesionamos con lo espectacular, que nos olvidamos y no nos deja ver lo que Dios quiere hacer con lo regular. ¿Entiendes eso? Obsesionados con lo espectacular, que no podemos ver lo regular que Dios quiere hacer. Entonces, básicamente, lo que Dios le dice a Pedro es, Pedro, boga mar adentro. Pedro, rema un poco más. Ve a la profundidad, rema. Quizás no era la respuesta más importante que Pedro quería escuchar en ese momento. Quizás Pedro lo que quería escuchar era que habían traído un instrumento importante de pesca, habían traído una brújula, habían traído unos sensores para detectar a dónde se pescaba más. Y puede ser que pase en tu caso. En tu caso puede ser que estés esperando el último libro, estés esperando el último artículo, estés esperando algo sobre impresionante en tu vida. No siempre lo impresionante es lo más importante. Pero entonces Pedro va a hacer algo. Se va a enfocar en lo regular. Y lo regular es ve mar adentro, rema mar adentro. Eso no era espectacular, pero eso trajo crecimiento. Eso no era espectacular, era regular, era algo que él hacía. Y le dice, Señor, pero me cuesta entender esto, yo ya hice esto, pero lo voy a hacer. Lo regular. ¿Qué es eso entonces regular? Y te quiero decir algo más. Hay un tercer factor. Hay un tercer factor de cambio. Ya hablamos de que en mi vida menos es más. No te enfoques en lo espectacular, enfócate en lo regular, que es lo que Dios quiere hacer.
quitar tus ojos de las cosas que te impresionan. Vuelve a la sencillez. Y ese tercer factor que quisiéramos compartir contigo esta noche es que básico no significa inferior. Básico significa fundamental. ¿Entiendes eso? A veces menospreciamos lo básico. A veces menospreciamos las pequeñas decisiones. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Mira, lo que hizo Pedro, este hombre, le dijo: Señor, en tu nombre lo voy a hacer. En tu nombre lo voy a hacer. Lo básico muchas veces es solo obedece la palabra. Si tan solo obedecieras la palabra, si tan solo obedecieras ese pasaje, si tan solo fueras más sensible a esa porción diaria que tú lees, si fueras sensible a eso que Dios te habló el día de hoy, si fueras más sensible, tan solo más sensible a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo este hombre llamado Pedro? Siguió el consejo de Dios. Rema mar adentro. Me cuesta entender lo que me está diciendo, pero voy a seguir el consejo. Voy a aplicar lo que la palabra me está diciendo. La palabra, Dios mismo le estaba hablando. Haz esto. Y lo que ocurrió fue una pesca milagrosa. Ahora, pensemos en lo siguiente. Quisiéramos concluir esta primera conversación de esta serie de la siguiente manera. Este hombre ordinario, con un Dios extra, se vuelve extraordinario, un hombre de gran impacto. Este hombre que está necesitado de cambio a la orilla de una playa, frustrado, rodeado de amigos, hablando el mismo lenguaje, desilusionados, en cuestión de momentos llega un hombre empático llamado Jesús, se conecta, siente, percibe lo que hay y lo invita a una aventura emocionante. Este mismo hombre, escucha, este mismo hombre, años después, escribe las cartas, primera y segunda carta de Pedro. Y tú ves un hombre cambiado, tú ves un hombre maduro, tú ves un hombre intenso, tú ves un hombre bastante espiritual, un hombre con debilidades, un hombre que fallaba, pero un hombre de fe, un hombre del cual podemos aprender. Y este hombre básicamente nos enseña muchas cosas. Entonces aprendemos en los evangelios de este hombre, pero aprendemos en las cartas también de este hombre. Y a esto de las cartas, todos los fines de semana le llamaremos lo básico de Pedro. Lo básico de Pedro. Entonces fíjate, en esta semana voy a tomar en primera de Pedro, el capítulo 1 y el capítulo 2, Pedro da algunos mandamientos. Y quisiera entonces compartir contigo estos mandamientos que da Pedro. Y si los aplicas, hablando de lo básico, menos es más, si lo aplicas, piensa del 1 al 5, ¿qué tanto estoy fallando en esto? ¿Y qué tanto debo de enfocarme en esto? En primer lugar, una de las cosas básicas que dice Pedro, básicas pero fundamentales, es: busquen como niños recién nacidos la leche espiritual para que crezcan. Fíjate, busquen como niños recién nacidos, como un niño recién nacido, la leche espiritual. ¿Qué tanto estás deseando la leche espiritual? No adulterada, no diluida, pura, la leche espiritual pura, recién llegada de la mera palabra, de la mera boca de Dios. Eso. En segundo lugar, Pedro dice: ustedes son piedras vivas, ustedes son piedras fundamentales, ustedes son piezas claves. No te sientas derrotado, vuelve al camino, recuerda que Dios te quiere usar. Dios quisiera usarte como esos primeros carbones que están encendidos y tienen la virtud de poder encender a otros. Dios quiere hacer eso con tu vida. Dios quiere hacer eso en tu vida familiar. Pero también Pedro no solo dice: ustedes son piedras vivas, dice también: sean ejemplo con los vecinos, sean ejemplos con los gentiles, sean ejemplo con las personas que no creen en Dios, seamos ejemplo. Tenemos una responsabilidad con los de afuera. ¿Qué tan buen ejemplo, qué tan buen testimonio estoy teniendo hoy con las personas sin Dios? Pero también este hombre llamado Pedro dice algo más. Lo básico de Pedro en las primeras cartas, lo que dice es lo siguiente: respeten a las autoridades. Respetar a las autoridades es básicamente tener esa conciencia, identificar en cualquier lado quién es la autoridad aquí y respetarla. Valorar sus opiniones, valorar lo que representa y sencillamente honrar a esa persona, te guste o no te guste. Ese es un principio que te hará una persona madura, te hará una persona cambiada. Y eso es lo que Dios está diciendo, eso es lo que quiere. Entonces piensa, ¿qué tan respetuoso está siendo de las autoridades? También Pedro dice en estas primeras cartas: honrad a todos y amad a todos los hermanos. ¿A quién te cuesta honrar hoy? Piensa, ¿a quién te cuesta honrar?
Por algo este hombre llamado Pedro dice, honrad a todos. Se está poniendo en los zapatos de todos nosotros y dice, honren a todos. Yo sé que a algunos no es fácil lidiar con otros, pero honren a todos y amen a todos los hermanos. Y quiero cerrar esta noche con la última parte de ese capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice lo siguiente, antes éramos como ovejas descarriadas. Fíjate, antes éramos como ovejas descarriadas. Ahora hemos vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Lo que está diciendo Pedro es, nos está invitando a que nuestra alma tenga orden. Hagamos lo que el pastor y el obispo de nuestras almas dicen. Y muchas veces eso que dice el pastor será lo básico, lo fundamental, lo regular, pero lo que traerá fruto rebosante en tu vida. Así que Dios se pone en tus zapatos hoy, sabe cómo te sientes, sabe el fruto que puede haber en tu vida. Así que en esta noche quisiéramos orar por ti. Señor, te agradecemos esta noche por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque muchas veces, y puede ser que en este momento nos sintamos como ese hombre llamado Simón, Pedro, con un flujo de frustración, Señor. Estamos frustrados porque algo no está saliendo como quisiéramos. Dios, danos esa sensibilidad de Pedro, de hacer aquellas cosas, Señor, que no eran tan espectaculares, eran regulares. Entender, Señor, que hoy es el buen comienzo y podemos comenzar con menos, con poco, moviendo esa barca un poco más. Y también, Señor, entendiendo que eso básico no es inferior, Señor. Para ti esa pequeña decisión no es inferior. Para ti esa pequeña decisión tiene un gran valor. Tú valoras nuestros esfuerzos. Tú valoras, Señor, esas decisiones, ese querer como el hacer, ponlo en nosotros. Te pido por cada hermano aquí representado, Señor, que hoy, como Pedro, vayamos de rodillas, nos impresionemos, Señor, por el milagro que tú haces, pero no solo por eso, porque nos invitas a la aventura de ser tus discípulos y ser factores de cambio en esta sociedad que tanto lo necesita. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. La próxima semana estaremos hablando de otra historia de este hombre llamado Simón. Y nos recordará que todos pasamos por momentos estremecedores en nuestras vidas, pero esos momentos estremecedores nos harán caminar en lo sobrenatural. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana. Hasta entonces. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra reunión en línea. Esto es Gran Comisión, tu iglesia. Te esperamos la próxima semana.